Hola, buenas tardes, mi nombre es Loreto Tuele, yo soy pediatra infectóloga y el día de hoy vamos a conversar respecto a la vacuna influenza, una vacuna muy importante que está dentro de nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones y que año a año tenemos que irnos inmunizando. Les quiero contar que la vacuna de la influenza es una vacuna que se genera cada año de manera nueva según las cepas que andan circulando en el mundo. Existen diferentes centros en el mundo que monitorizan cuáles son los serotipos más prevalentes, es decir, los tipos de virus que andan circulando más prevalentes, más frecuentes, y de esa manera se eligen los tres que producen más infección y según eso se produce la vacuna. Por eso es que nosotros todos los años vamos cambiando nuestra vacuna. Generalmente la vacuna contiene tres tipos diferentes de virus. Un virus del tipo A, que es generalmente la AH1N1, la AH3N2, que es la que este año y otros años ha producido brotes en algunos países, y una cepa de influenza B. Existen en el comercio y en los diferentes países diferentes tipos de vacunas. Nosotros en Chile utilizamos la vacuna de tres serotipos, entonces 2A y una B. También existen de manera comercial. Uno puede adquirir una vacuna tetravalente que tiene dos cepas A y dos cepas B. Entonces, de esa manera, se monitoriza qué es lo que anda más frecuentemente en el mundo y generalmente parte con el hemisferio norte, que son los primeros que tienen el invierno, y según eso nosotros tenemos ahora la gracia que estamos en el hemisferio sur y podemos esperar a ver qué es lo que está pasando y se manda a producir la vacuna y después de un par de meses se genera esta vacuna que es la que debemos inmunizar a toda nuestra población. ¿Quiénes son los que tienen que inmunizarse? Los grupos de riesgo son todos los lactantes menores y por eso esta vacuna se pone desde los 6 meses en adelante hasta los niños que van a cumplir 6 años, es decir, 5 años, 11 meses, 29 días. Son los grupos de riesgo que el país los vacuna de manera gratuita. Y después están todas las personas que tienen enfermedades crónicas como son los asmáticos, los inmunosuprimidos, las personas con cáncer, las personas con diabetes y los adultos mayores. Entonces, todas estas personas que son grupos de riesgo, los menores, los adultos y los enfermos crónicos, deben recibir esta vacuna. ¿Es importante que cualquier población reciba la vacuna? Claro que sí. Mientras más personas se inmunicen, es decir, mientras más población tengamos vacunada, existe menos probabilidad de que el virus esté circulando, por lo tanto, la probabilidad de que se pueda enfermar es mucho menor. Y esto es lo que nosotros llamamos la inmunidad de rebaño. Yo trato de vacunar la mayor cantidad de gente. De esa manera el virus no anda circulando y soy capaz de proteger incluso a los que no están vacunados. Por eso, en un grupo familiar, cuando tenemos un niño pequeño, menor de 6 meses, que no puede recibir la vacuna, lo que hacemos es la estrategia capullo, es decir, vacunamos a todo el grupo familiar, papá, mamá, hermano, nana, abuelitos, todos los que viven con ellos, de tal manera que ellos no porten el virus y de esa manera no se enferme el niño que no somos capaces de vacunar. Una vez que tienen la indicación de la vacuna, los niños a los 6 meses reciben inicialmente por los primeros 2 años media dosis, se pone 0,25 ml en el antebrazo izquierdo y después de un mes se vuelve a repetir. En los adultos mayores o en los adultos o en los niños mayores ya después que han recibido 2 veces la vacuna, simplemente se pone una dosis completa y se repite año a año. ¿Cuánto es el tiempo normal que dura la protección de esta vacuna? Normalmente entre 6 a 10 meses. Por eso yo me tengo que vacunar año a año. Uno, porque cambian las cepas de virus o serotipos de virus que andan circulando. Y dos, porque no me queda inmunidad del año pasado. Es decir, una persona que diga yo no me voy a vacunar este año porque me vacuné el año pasado, está en absoluto protegido porque esa protección, los anticuerpos que se generaron, ya se perdieron. Por lo tanto es importante año a año irse vacunando. Entonces, hemos hablado de cómo se genera la vacuna. La vacuna se genera en huevos de pollo, por lo tanto, eventualmente la vacuna podría tener trazas de ovoalbúmina. Por esto es una vacuna que está contraindicada en personas que tienen alergia al huevo demostrada, no solamente una sospecha. Las personas que tienen alergia al huevo demostrada a través de exámenes serológicos, esas personas tienen contraindicada la vacuna. El otro grupo de riesgo que me estaba faltando, que también es importante, son las embarazadas. Las embarazadas tienen indicación de ponerse la vacuna durante todo el embarazo. El gobierno, la verdad es que ha decidido que sea
desde la semana 12 o 13 en adelante, pero la verdad es que es una vacuna segura, que no tiene problemas de que sea puesta desde el principio del embarazo. Si una mujer se pone la vacuna y no sabía que estaba embarazada y después se entera que está un par de semanas después embarazada, no hay absolutamente ningún problema, es una vacuna segura. ¿Y por qué una vacuna segura? Porque es una vacuna que no tiene el virus completo, sino que tiene trozos del virus, es decir, pedazos de pared, de todos los elementos que son patológicos en el virus. En este caso, es como que se hagan una idea que tiene un pedazo de brazo, de oreja, de pie del virus, de tal manera que nuestro organismo va a reconocer estas partes y va a generar anticuerpos contra ellos. Cuando nuestro organismo genera anticuerpos, identifica algo como extraño y genera anticuerpos, se genera una inflamación, y esta inflamación puede producir dolor, enrojecimiento y a veces fiebre. Por eso hay gente y personas que al recibir la vacuna pueden sentirse un poco decaídos las 24 o 48 horas posteriores a que se inmunizan. Pero eso en el fondo es algo bueno, porque significa que el organismo está respondiendo de manera efectiva a esta vacuna, generando anticuerpos para protegerlo durante el periodo invernal, cuando el virus anda circulando de manera mayor. ¿Y por qué nos interesa vacunar contra la influenza? La influenza es un virus que produce un cuadro grave de fiebre, dolor muscular, dolores óseos y de estrés respiratorio, es decir, dificultad respiratoria con neumonía franca. Los adultos mayores, las personas asmáticas o pacientes respiratorios crónicos, así como las embarazadas o los pacientes menores, que son los grupos de mayor riesgo, pueden eventualmente enfermar de manera grave, quedar hospitalizados, incluso conectados a ventilación mecánica o incluso producir muerte en pacientes que sean portadores de patología crónica, pero ciertos años, cuando los serotipos son más patogénicos y son más agresivos, incluso han muerto personas sanas que se enferman con la influenza. Es por eso que como estrategia de país se decide inmunizar y vacunar contra este virus que puede producir una enfermedad tan grave. La influenza o la gripe no es un simple resfrío, y eso es lo que pasa, que la gente a veces se confunde y dice: yo no me voy a vacunar contra la influenza porque igual me resfrié. Evidentemente, porque el resfrío es producido por un rinovirus, un virus diferente, el virus del resfrío. Y nosotros estamos vacunando aquí contra la influenza, contra la gripe grave, la patología que puede quedar hospitalizado, con neumonía, conectado a ventilación mecánica y eventualmente producir la muerte. Por lo tanto, nosotros a lo que abocamos al vacunar a la mayor cantidad de gente es que la gente no enferme, no ande portando el virus y por lo tanto no tengamos muerte y enfermedades graves por influenza. Entonces les quiero ir respondiendo algunas preguntas que nos están llegando online, ahora en vivo, y tenemos aquí una que dice: ¿quiénes se pueden vacunar? Entonces hablamos, todos se pueden vacunar y es ideal que ojalá todas las personas se vacunen, pero los grupos de riesgo están claramente descritos: las embarazadas, los lactantes menores, en Chile vacunamos hasta los 6 años, los adultos mayores y después todos los pacientes con patología crónica, diabéticos, asmáticos, personas con cáncer y pacientes que tengan terapia inmunosupresora o alguna otra inmunosupresión. ¿Cuáles son los efectos secundarios que puede tener la vacuna? Me preguntan acá. Bueno, como toda vacuna, nosotros queremos inflamar un poco el organismo, entonces un poco de dolor en la zona donde fue inyectada, enrojecimiento, a veces picazón, y durante las 24 o 48 horas posteriores a la vacuna, entonces un poco de fiebre. Algunas personas desarrollan como un flu-like syndrome, que es en el fondo un tipo de enfermedad como la influenza, pero más leve. Entonces puede tener un poco de rinorrea, es decir, moquito, un poco de tos, un poco de decaimiento, dolor muscular, dolor de cabeza, que en 24 o 48 horas pasa por sí solo. Pero en el fondo es la manera en cómo el organismo está reaccionando y generando anticuerpos contra este virus. Por lo tanto, otra pregunta que nos llega acá: ¿me puedo enfermar con la vacuna? No, uno no se puede enfermar con la vacuna, porque la vacuna no es una vacuna de virus vivo, sino que son trozos antígenos del virus. Por lo tanto, la vacuna no puede producir enfermedad, pero sí uno puede tener una sensación, ¿no es cierto?, un poco de enfermedad por la producción de estos anticuerpos que estamos generando. ¿Puedo llevar a mi hijo a vacunar si está resfriado? Sí, sí se puede.
no hay ningún problema, porque ¿qué pasa con los pacientes asmáticos crónicos que están tosiendo todo el tiempo? Los riníticos crónicos que tienen todo el tiempo descarga serosa por la nariz. Esas personas, si uno esperara que estén sanos completamente, nos pasaríamos toda la temporada de invernal esperando. Por lo tanto, a menos que su hijo o familiar tenga un cuadro de fiebre aguda, los niños se pueden vacunar igual y los adultos también. Es decir, todos se pueden vacunar siempre. Incluso yo me podría vacunar estando completamente enferma, ¿voy a reaccionar igual? Sí, nuestro organismo es capaz de generar los anticuerpos. ¿Pero por qué esperamos y los separamos de un cuadro de fiebre? Porque si eventualmente se produce fiebre, no sabemos si es por la enfermedad o por la vacuna. Pero está dando un niño resfriado o con moquito, o un poco de dolor de estómago o un poco de dolor de cabeza, ¿me puedo vacunar? De todas maneras. El momento vaccinal es algo muy importante, que no tenemos que perderlo. Para que una familia se organice, dejar a los niños, los mayores o alguna persona encargada con otro, tomar a los niños, ir al vacunatorio, pedir la hora, es un momento preciado, por lo tanto no se debe desperdiciar ese momento y una vez que están ahí tratar de vacunar a la mayor cantidad posible. Como experiencia les cuento yo fui con mis hijos, mis papás y fuimos todos juntos en familia para vacunarse de tal manera de aprovechar ese momento vaccinal. Así también se refuerzan unos con otros, los niños se dan cuenta que los abuelitos se vacunan, que la mamá también se vacuna y todos nos protegemos en familia. Y es un momento educativo también para demostrar que esto es algo importante de realizar. Veamos otras preguntas. ¿Debería darle paracetamol antes de vacunarlo? La verdad es que aquí hay controversia al respecto. Hay algunos papers ya de hace varios años que demuestran que el paracetamol como antiinflamatorio disminuye la inflamación del organismo. Y como yo les explicaba que queremos inflamar el organismo para generar anticuerpos, existen algunos estudios que demuestran que uno podría tener cantidad de anticuerpos o tasas de anticuerpos menores si doy paracetamol antes de. Por eso en estricto rigor lo que nosotros los pediatras y los infectólogos recomendamos es que el paciente vaya a vacunarse y después se esté monitorizando la temperatura cada 4 o 6 horas. Y si el paciente o no se siente bien o eventualmente empieza a subir la temperatura sobre 38 grados, que es lo que nosotros denominamos fiebre, le dé el paracetamol. En los niños la dosis adecuada son alrededor de 3 gotitas por kilo o en los adultos ya pueden tomar la dosis habitual de 500 miligramos. Y eso se puede repetir cada 6 horas por las 24 o 48 horas siguientes, aumentar la ingesta de líquido y también siempre se recomienda después de la vacuna darse un baño tibio, uno se puede hacer masaje en la zona de la inyección de tal manera de ayudar, ¿no es cierto?, a que no se produzca una inflamación mayor y en general esas son las medidas que se tienen que tomar. Por lo tanto, personalmente yo no recomiendo que tomen paracetamol antes de vacunarse, pero sí ir monitorizando la temperatura y el estado general del paciente que recibió la vacuna y si no se siente bien, eventualmente recibir el paracetamol. ¿Qué otra cosa? Que aquí también justo respondí la pregunta que venía. ¿Qué tengo que hacer después de vacunarlo? Entonces, monitorizar temperatura, ver el estado general, aumentar la ingesta de líquidos para ayudar al organismo a funcionar de manera adecuada, darle un rico baño de tina al niño o a uno mismo, se pueden poner eventualmente compresas calientes en la zona de la inyección para evitar el dolor o si es necesario hacer un pequeño masaje. Y eso básicamente, si existe alguna molestia, ocupar paracetamol o diclofenaco en los pacientes que tengan indicación de ello. Aquí hay otra pregunta que es muy interesante, que dice el tema de la alergia al huevo, que lo habíamos tocado un poco, que si tiene contraindicación un paciente con alergia al huevo. Entonces, como les decía, la vacuna de la influenza tiene trazas de ovoalbúmina. Trazas es algo tan pequeño que no soy capaz de medirlo, sino que simplemente quedan algunos pedacitos. Por lo tanto, lo ideal es que el paciente que tenga demostrado clínicamente y con exámenes de laboratorio que tiene una alergia real al huevo no reciba la vacuna ante el riesgo de una reacción alérgica y que sí se vacune en grupo familiar para protegerlo. ¿Ya? Refuerzo nuevamente la importancia de la vacuna en toda la población, pero sobre todo los grupos de riesgo, así como también los pacientes inmunosuprimidos, con cáncer, que reciben terapia inmunosupresora, sumamente importante, que la vacuna sea recibida desde el momento que parte la campaña, es decir, generalmente en Chile desde el mes de marzo, ¿no es cierto?, para dar el tiempo, porque la vacuna se demora un par de días y semanas hasta que se generan anticuerpos circulantes que nos van a proteger, de tal manera que cuando nosotros nos pongamos
seamos expuestos al virus, estemos en contacto con él, ya tengamos anticuerpos circulantes que nos protejan. Por lo tanto, es impensable que si yo me vacuno hoy día y me pongo en contacto con el virus mañana, ¿voy a estar protegida? No. Se demora un par de días y semanas, por lo tanto, de ahí la importancia de vacunarse de manera temprana para estar completamente protegido cuando ya en abril, mayo empiecen los días más fríos. En general tendemos a estar más hacinados en conjunto y los virus aumenten su cantidad que anda circulando, estemos protegidos. Entonces yo les invito a informarse bien de las vacunas. Las vacunas son una herramienta muy importante que nos protege. La vacunación ha sido una de las estrategias más importantes para aumentar la cantidad de años de vida en la población hoy en día. Nosotros en Chile tenemos un buen programa nacional, la vacuna de la influenza está dentro del programa nacional de inmunizaciones, por lo tanto, todos estos grupos de riesgo que les hablaba yo lo reciben de manera gratuita y todo el resto de la población que desea vacunarse puede acudir, ¿no es cierto?, a un vacunatorio con una orden médica y de esa manera va a recibir por un precio muy bajo una vacuna contra la influenza de tal manera de protegerse y proteger también a las personas que viven con ella. Así que los invito a informarse, a vacunarse, a conversar de esto en familia, con los amigos, de tal manera de ir derribando los mitos respecto a la vacunación y los invito a seguir en el programa. Muchas gracias.